Hablaremos de la infancia de Luis XV, que fue un mujeriego de marca mayor, pero parece que en su primera adolescencia no había cómo convencerlo de que se acercara a las damas. Vamos a ver. Así que nos ubicamos en Francia, más precisamente en Versalles, en el año 1724, ahí lo tenemos a Luis XV, que tenía 14 años. Edad a la que muchos ya pelan las naranjas solo. Y era también la edad necesaria para dar por terminada la regencia. Así que fue consagrado rey con todos los atributos. Desde hacía un par de años, Luis había sido prometido a una princesa española, que era María Ana Victoria, infanta de España. Ella vivía en la corte francesa, María Ana Victoria, con su futuro esposo, como dos hermanos. Ahí, qué sé yo. Hay que decir que María era una niña precoz, y en cambio Luis era un muchacho tímido. Una tarde, después de haber jugado bastante, ahí en los jardines de Versalles, María fue en busca de un gato y le dijo a Luis: si os doy este gato, ¿me besaréis? Luis vaciló y al rato aceptó la propuesta. La infanta le entregó el animal y a cambio recibió un tímido beso en la frente. El rey abandonó el lugar con el gato correspondiente, jurando que nunca más volvería a besar a una mujer. No le gustó aquella primera experiencia. En verdad, el rey repartía su tiempo entre la caza y los estudios. No era un buen estudiante, era bastante mamerto. Su preceptor era Fleury, el obispo de Fréjus. Sus enseñanzas dejaban bastante que desear, ¿no? La de Fleury. Dicen que educaba al rey enseñándole juego de manos, le enseñaba a jugar con 3 pelotitas, esas cosas. Al truco, al codillo. Ah, bueno, ahí mejoraba. Esas cosas, ¿no? Todos los juegos de cartas conocidos le enseñó. A ver. Le enseñó la brisca, el cinquín, el chinchón, el 3-7, el codillo, la canasta, el unito, el cinquito, el 7 le va, el rummy, el póker, el 9, el 7,5, la brisca, el tute cabrero. Ah, el tute cabrero, ahí está. El monte con puerta, etcétera. Sí, Digo, se ve que alguno, por citar yo no soy muy alguno. No, entendido. ya veo. Sospecha nada más. Bueno, le enseñó todo eso. Muy de vez en cuando le explicaba un poco de religión y otro poco de ortografía. Después de las lecciones, el rey se iba a cazar y regresaba al palacio lleno de sudor y de barro. ¿Qué cazaría? Chanchos. Parece que Luis tenía un carácter difícil. Le encantaba cansar al mariscal de Noailles con una marcha prolongada. Le daba puntapiés a los sirvientes, le tiraba quesos mohosos a la cabeza de los abates, depilaba las cejas de los guardias y tiraba flechas al vientre del cocinero Surgé. Esta forma de obrar entusiasmaba al nuevo primer ministro, el duque de Borbón, que era un personaje detestable. Al ministro solo le preocupaba un detalle: el joven rey sentía repulsión por las muchachas. Eso debe preocupar a todo primer ministro porque la principal obligación de un monarca es asegurar la perpetuación de la dinastía. Algunos cronistas hablaron incluso del excesivo afecto del rey hacia el joven de la Tremouille. La corte temía que Luis cayera en un error, por no decir otra cosa. Entonces planearon lo siguiente. En el mes de junio de 1724 se organizó una excursión a Chantilly, a la casa campestre del ministro Borbón. 17 hermosas jóvenes, a falta de uno, especialmente seleccionadas, desde luego, formaban parte del séquito. A la cabeza del cortejo iba el rey, sin sospechar lo que se tramaba. Naturalmente, para explicar la expedición se adujeron razones de orden económico, estratégico, etc. Durante varios días se organizaron en Chantilly comidas campestres, paseos, excursiones, juegos en el bosque, y la verdad es que todas las chicas se esforzaban por atraer a Luis a algún matorral.
pero todas las veces el adusto adolescente se les escurría de las manos y al fin renunciaron a pervertir al rey. Al regreso de Chantilly, las damas elegidas estaban desoladas. Él seguía jugando a las cartas. Fue entonces cuando una muchacha de 29 años quiso triunfar allí donde las demás habían fracasado. Era la señorita Charolais, quien según los documentos estaba dotada de un carácter vivo, generoso y digno de todo mal pensamiento. Y tenía una legión de amantes. Primero empezó con escenas picantes. Se hacía la gatita, maullaba, suspiraba, y una tarde le dio un poema amoroso, le puso un poema amoroso en el bolsillo. El poema no era gran cosa, tal vez, pero hay que ver cómo se lo puso. Luis leyó en aquel billete las intenciones de la señorita Charolais y se inspiró. Y lentamente fue desapareciendo la reserva del rey, ¿no? En verdad no tuvo encuentro alguno con la Charolais, pero empezó a contar chistes subidos de tono y cada tanto tocaba a las cortesanas del palacio. Buenas tardes, soy el rey, dese por tocada. Y las tocaba. Sí. Mientras tanto, el ministro de Borbón se entregaba a las delicias de su querida, la famosa señora de Prie. Dicen las crónicas: ocultaba bajo un velo de ingenuidad la más peligrosa falsedad. Esta mujer ejercía tanta autoridad sobre el ministro que llegó a ser omnipotente en el Estado. Como hemos contado alguna vez, la señora de Prie traficaba con el trigo y recibía una pensión de 40.000 libras desde Londres para favorecer a los ingleses. Era agente de los ingleses en Francia. Bueno, a finales de 1724 estaba la señora de Prie preocupada por un problema. Quería casar al ministro, su amante. ¿Se entiende? Ella quería que el ministro de Borbón, que era su amante, se casara. Quería conseguir ella misma a la esposa para poder seguir con su influencia. Así que necesitaba una muchacha de origen modesto, tímida, borrosa y dispuesta a expresar un reconocimiento sin límites a quien le hubiera facilitado el casamiento. Bueno, tiempo más tarde la señora de Prie encontró lo que buscaba. La muchacha vivía en una enorme mansión, medio en ruinas, en Vicenburgo, en la Baja Alsacia. Su padre, elegido rey de Polonia en 1704, había sido destronado. Era pobre, se llamaba Stanislao Leszczynski. Su hija, María Leszczynska, estaba a punto de cumplir 20 años. Por supuesto, el padre, el desesperado Estanislao, el desesperado Estanislao, aceptó que su hija se casara con el ministro de Francia. De todos modos, la señora de Prie envió, como era uso en aquel tiempo, al pintor Gaubert para que retratara a la muchacha. Y se andó a hacerle un retrato, así se la muestro al ministro a ver si le gusta. El artista envió la tela a París, quiero decir el cuadro, y la familia Leszczynski se quedó esperando el veredicto del ministro de Borbón. Nadie podía imaginar lo que aquel retrato iba a ocasionar. Cuando el cuadro llegó a Versalles, la señora de Prie apenas lo miró. Estaba preocupada por otras cosas. En realidad temía la muerte del rey. Luis seguía cazando, llegaba con escalofríos, se metía en la cama lleno de barro. Si moría sin hijos, iba a dejar la corona al duque de Orleans, hijo de Messier, el regente muerto, y sus negocios se acabarían. Para evitar la catástrofe de los intrigantes, la solución era sencilla. Era preciso que el rey tuviese hijos. Pero desgraciadamente la infanta María Ana Victoria solo tenía 8 años, la que le dio el gato. Y entonces la señora de Prie sugirió al ministro que quisiera romper el matrimonio con la infanta y le diese al rey una esposa mayor, cosa que, en fin. La ruptura podía tener graves consecuencias, España podía ofenderse, en fin, declarar una guerra. Finalmente las ideas de la señora de Prie triunfaron. Devolvieron la infanta a España con una estampilla en la nuca. Desde luego los Borbones de España se enojaron, estaba Felipe V, echó a los embajadores de Francia y a todos los nobles franceses que iban a casarse con española alguna. Eran todos más o menos de la familia. La familia que reinaba en España era también Borbón, como son ahora. Desde 1700 son Borbones en
en España, ¿no? Así fue como España, por la señora de Prie, se dispuso a enfrentarse con Francia por largo tiempo, uniéndose a los austríacos. Luis XV quedó solo. Se documentó entonces el llamado Estado General de las Princesas de Europa. Aparecían 100 doncellas susceptibles de instalarse en el trono francés. 48 tenían más de 24 años, por lo que no convenían. 10 eran demasiado pobres. 29 tenían menos de 12. Quedaban 17 nomás. La más importante era la princesa de Inglaterra, pero su padre rechazó la propuesta por causas religiosas. La princesa de Portugal fue excluida porque el padre estaba loco. Nunca conviene casarse con la hija de un loco, porque por ahí, en cualquier momento. En cuanto a la de Hesse-Rheinfeld, fue rechazada por la curiosa razón de que su madre daba a luz, alternativamente, a una hija y una liebre, según se decía. Se corría esa bolilla. Ellos después mostraban a las hijas, y a las liebres las encerraban en unos conventos. En unos conventos leporinos que habían abierto por allí. Fue entonces cuando la señora de Prie tuvo una idea. Entre las pobres que habían sido tachadas, aparecía María Leczinska. Y la intrigante pensó que mejor era casar al rey que no al ministro. Y pidió al ministro de Borbón que renunciara a la prometida polaca, mandó a que enviaran al rey el retrato que tenían por ahí. Luis XV quedó encantado y decidió casarse. Ya sé, esto resulta increíble en estos tiempos, que uno vea un retrato y quiera casarse. ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Polonia? Además ya sabemos que los retratos... Hay pintores que siempre pintan la misma mina. Correcto. Pero no porque todas las minas sean iguales, sino porque al tipo le salen igual. Bueno, el caso es que el rey la vio a la Leczinska y dije, sí, yo me caso con esta. Aquella misma noche salió un correo hacia Vicenburgo y el Estanislao Leczinski, el viejo de María, que esperaba el sí del ministro, se encontró con el sí del rey. El correo dice, mire, el ministro no la quiere, pero el rey sí. Y bueno, dice, el amor es así, hijo el viejo. Metele. Y le llamó a la hija, venga, dice, vaya y cáseseme con el rey de Francia. Pero se casa, ¿no? El polaco era malo. Sí, bueno, de carácter fuerte los polacos. El 5 de septiembre de 1725, María llegó a Francia. Ese mismo día tuvo lugar la boda. La señora de Prie regaló a la reina 12 camisas nuevas. Porque María no traía nada, de pobres que eran los polacos, venía con una mano atrás y la otra también. Con lo opuesto. Ni una muda. Ah, si las mudas hablaran. El maestro Fleury, el preceptor de Luis, le dio rápidas clases de algunos aspectos íntimos. Siéntese ahí, le dijo. ¿Qué es que sé? Bien. Le enseñó pinturas lascivas que tenía ahí guardadas y se ordenó una escultura con una pareja desnuda para explicar la acción íntima. Ajá. Está muy didáctico. Sí. Por fin, en la noche de bodas, Luis XV, con 15 años, se metió en la cama nomás con María Leczinska. Los documentos aseguran, incluso figura el número exacto de muestras de ternura que el rey tuvo con María Leczinska. Callaré. Sí, lo digo. Sí, para evitar. En 10 años le dio 10 hijos, María Leczinska, así que Parejito. casi no tenía tiempo para nada. La sucesión quedó asegurada y también las intrigas del primer ministro y su amada Madame la Prie, quienes durante varios años más decidieron la suerte del reino de Francia. Así que le gustó María Leczinska a Luis, que después fue un famosísimo pervertido, hay que negarlo. Ya le gustaban demasiado. Todas. Es que no le gustaban a Alejandro antes, o que tenía menos de 14 años todavía, pobre tipo, no estaba en edad. Posiblemente. ¿No? Pues ya a los 14 años pudo... 14, bueno, no es tiempo todavía. Claro. No es tiempo.
Por eso digo, ¿no? No, seguro, seguro. ¿A quién quiere dedicar esto? A los chicos de 14 o 15 años que todavía están a tiempo. Sí, sí. Contra el encono de muchos padres que los apuran a veces, Claro, Alejandro, sí, por seguro. temores. ¿Qué cómo es esto? Y también a las chicas como María Lechinska que tienen que casarse por obligación Claro. familiar con un tipo que no les va ni les viene. Y yo le quiero dedicar a aquellas chicas que estaban muy entusiasmadas con llevarlo al matorral al rey. A los matorrales, sí, sí, también a todas ellas. Esas chicas me conmueven. A las 17 Sí. que eran, ¿no? Cada una en su correspondiente matorral. Hemos ido a la discoteca de esta institución para ver qué disco podía ilustrar esta timidez de amigo Luis, que se ponía muy nervioso ante la sola proximidad de una dama. Cuando uno se le acercaba, parece que Luis XV, como un cuáquero, empezaba a temblar. Temblando será entonces el vals que escucharemos en la versión de don Ignacio Corsini para ilustrar este carácter tremolante del rey de Francia. Adelante. Vamos a hablar hoy sobre La Última Cena, la obra de Leonardo, ¿no? Ya se ha dicho en el programa muchas veces que las obras de Leonardo da Vinci han estado perseguidas por la mala suerte y muchas de ellas ya no existen. Contaremos algunos asuntos en relación a La Última Cena. Cuando Leonardo pintaba La Última Cena, lo visitaban espectadores que se sentaban en silencio a ver cómo trabajaba. La creación artística se convertía en ocasiones en un acontecimiento público. Según el relato de un sacerdote, Leonardo solía ir a primera hora de la mañana, se subía al andamio y después desde el amanecer hasta la puesta del sol se quedaba con el pincel en la mano, olvidándose muchas veces de comer y beber sin dejar de pintar. Otros días, sin embargo, no hacía nada. Se pasaba 1 o 2 horas simplemente contemplando la obra, reflexionando, examinando y juzgando las figuras que había creado. Y por último, había días en los que se combinaba su personalidad obsesiva con su tendencia a postergarlo todo. Y entonces, en un arrebato de la más absoluta pereza y en ropa de cama, de pronto se dirigía al convento a mediodía y subido al andamio agarraba el pincel, daba 1 o 2 pinceladas a una de las figuras y después se las tomaba. Los extravagantes hábitos de trabajo de Leonardo fascinaban al público, pero acabaron inquietando a Ludovico Sforza, que bien sabemos era el duque de Milán, que había encargado el trabajo, era el año 1494. Ludovico, como todo un príncipe, se propuso ganar prestigio de un modo tradicional mediante el mecenazgo artístico y las obras públicas. También quería crear un panteón para él y su familia, y para ello eligió un pequeño pero elegante convento con su correspondiente iglesia, situado en el centro de Milán, Santa María delle Grazie, e hizo que un amigo de Leonardo, Donato Bramante, lo reconstruyera. Para la pared norte del nuevo comedor de los frailes o refectorio, encargó a Leonardo que pintara una última cena, o sea, una de las escenas más populares del arte religioso. Es el momento, bien sabemos, en que se representan las reacciones justo después de que Jesús dijera a sus apóstoles reunidos: yo os aseguro que uno de vosotros me traicionará. ¡Pum! En ese momento va la foto de la última cena. ¿No es cierto? Al prior del convento no le gustaba cómo trabajaba Leonardo y se quejó a Ludovico. Hubiera deseado que jamás abandonara el pincel, tal como no descansaban los que cavaban la tierra de la huerta, escribió Vasari. Vasari es el biógrafo de todos los artistas de aquel siglo, ¿no? Y del siguiente.
Bueno, el prior no entendía los momentos de reflexión del artista. Cuando el duque Sforza mandó a llamar a Leonardo, terminaron conversando sobre el acontecer creador. Leonardo le dijo a Ludovico que a veces se debe ir despacio, detenerse e incluso retrasarse. Pero también le dijo, enojado, que le quedaban dos cabezas por pintar, la de Cristo y la de Judas. Sí. Como le costaba encontrar un modelo para Judas, dijo que usaría la imagen del prior, del tipo que le tenía bronca, si éste insistía en molestarlo. Y dice Vasari en su biografía: el duque se divirtió enormemente y declaró riendo que tenía mucha razón. Entonces el pobre prior, lleno de vergüenza, se dedicó a premiar a los jardineros y dejó en paz a Leonardo. Pero pasó un tiempito y Ludovico empezó a impacientarse. Y eso sucedió en especial después de que su esposa Beatriz muriera a principios de 1497, a los 22 años. Y bueno, se puso de mal carácter Ludovico. Aunque había tenido varias amantes, el duque estaba desolado. Y Beatriz era joven, pero solía aconsejarlo. Bueno, esta mujer fue a su marido, ¿no? A Ludovico Sforza. La mujer fue enterrada en Santa María delle Grazie y el duque comenzó a cenar una vez a la semana en ese mismo refectorio para estar cerca de ella de algún modo. Y entonces vio cómo Leonardo iba despacito, ¿no? En junio de 1497 dio instrucciones a su secretario de que instara a Leonardo el Florentino a que terminara el trabajo en el refectorio. Leonardo, medio apretado, ahí lo terminó. Algunos dicen que lo dio por terminado Ludovico y que Leonardo, eterno insatisfecho, declaró que debía seguir trabajando, pero bueno, no hubo caso. Pero es lindo saber que Leonardo estaba interesadísimo en teatro. Era el encargado de espectáculos en la corte de Ludovico y quiso escenificar un drama como si estuviera coreografiando una representación teatral. El principal método de Leonardo para mostrar los deseos o intenciones del espíritu consistía en utilizar los gestos. Leonardo dejó constancia en sus cuadernos de una gran variedad de gestos. Tenemos su descripción de cómo retratar a alguien que expone un argumento. Un tipo que está exponiendo un argumento dice: sí. El hablante tiene que tomar con los dedos de la mano derecha un dedo de la izquierda, doblando los dos menores y con el rostro prontamente vuelto hacia el pueblo y la boca entreabierta, parezca como hablar. Claro, claro. Si está sentado, que parezca como levantarse un poco y adelantar la cabeza. Si está de pie, que su pecho y su cabeza se inclinen levemente hacia el pueblo. Extraordinario, ¿no? Al pueblo, hay que representarlo en silencio y atento, escrutando todos el rostro del orador con gesto de admiración. Hay que procurar que la boca de algún anciano maravillado, pero esto es una pintura más que una coreografía, ¿no? Sí, sí. Pero hay que procurar que la boca de algún anciano maravillado por las sentencias que escucha se pliegue hacia abajo en las comisuras y arrugue sus mejillas y que sus cejas arqueadas y juntas colmen de pliegues la frente. En uno de esos cuadernos de bolsillo que llevaba mientras paseaba por la ciudad, Leonardo anotaba minuciosamente la descripción de un grupo de personas en una mesa haciendo gestos mientras hablaban. Eran anotaciones, ponele, otro entrelazando los dedos se vuelve fruncido el ceño a su compañero. Otro con las manos abiertas y sus palmas al descubierto levanta los hombros hacia las orejas, la boca insinuando un gesto de asombro. Bueno,
Parecen acotaciones escénicas, yo creo que no, pero en fin, de algún modo lo era. A la Última Cena le fue muy mal. Cuando Leonardo pintaba al óleo, aplicaba una pincelada o dos, la retocaba, meditaba un rato y después agregaba algunas capas más hasta que el resultado parecía perfecto. Eso le permitía mostrar gradaciones sutiles en las sombras y difuminar los contornos de los objetos. En ocasiones esperaba horas o días enteros antes de añadir con suma delicadeza más capas finas y nuevos retoques. Este proceso lento era un lujo que los pintores de frescos no podían permitirse, ya que en esta técnica la pintura se aplica sobre yeso húmedo para fijarla sobre la pared. En cuanto se pone el yeso en un trozo de la pared, bueno, hay que pintarlo en un solo día antes que se seque, y no se puede retocar con facilidad. Verrocchio, su maestro, el maestro de Leonardo, digo, que no pintó frescos, nunca enseñó esa técnica a sus discípulos. Además, el método era incompatible por completo con el modo pausado de trabajar de Leonardo, quien decidió pintar sobre la pared de yeso seco. Leonardo terminó el mural en 1498 y el duque lo recompensó con un viñedo que tuvo durante el resto de su vida. Sin embargo, al cabo de apenas 20 años, la pintura comenzó a escamarse. La técnica experimental de Leonardo había sido un fracaso. Cuando Vasari publicó su biografía de Leonardo en 1550, informó que la pintura se encontraba arruinada. En 1652, la pintura se hallaba tan borrosa que los frailes no tuvieron ningún inconveniente en abrir una puerta en la pared que le cortó los pies a Jesús, que quizá los tenía cruzados como para prefigurar la crucifixión. A lo largo del tiempo se hicieron 6 intentos importantes de restaurar la pintura. El primero en 1726, un restaurador utilizó óleo para rellenar las zonas en donde faltaba pintura y luego añadió una capa de barniz a la parte superior. 50 años después, otro restaurador eliminó todo lo que había hecho el anterior y empezó a pintar los rostros por su cuenta. Una protesta pública lo obligó a detenerse cuando le quedaban 3 apóstoles nada más para concluir. Durante la Revolución Francesa, las fuerzas anticlericales arañaron los ojos de los apóstoles y luego el refectorio se usó como prisión. Un restaurador posterior intentó arrancar la pintura de la pared. Los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial alcanzaron el refectorio, pero el mural se encontraba protegido con sacos de arena. La última restauración se inició en 1978 y duró 21 años. La restauradora jefe fue Pinin Brambilla Barquilón. Y ahí está, y es la obra que conocemos. A modo de anexo, digamos que Goethe visitó el lugar en 1788 y escribió: al fondo de la sala estaba la mesa del prior y a ambos lados las de los restantes monjes. De repente, cuando al entrar uno se daba la vuelta, veía pintada en la cuarta pared y encima de las puertas la cuarta mesa con Jesús y los apóstoles sentados a ella, como si fueran un grupo más de la reunión. La hora de comer, cuando las mesas del prior y de Cristo se encontraban frente a frente, tuvo que ser una escena digna de verse. Bueno, eso escribe Goethe. Hace muchísimos años, en 1994 hicimos una charla dedicada a la Gioconda. La Última Cena fue efectivamente una obra dedicada a un lugar donde se morfaba, ¿no? Y que dijimos aquel día, y que no podría tener un buen destino allí. El lugar daba una cocina, el calor y el frío
destruían la obra. Pero también dijimos que no está mal que se pierdan las obras de un artista. Recordamos quizá otras obras de Leonardo, la batalla de Anghiari, bueno, en fin. Tal vez es mejor el cuadro que se ha perdido, decíamos. Y uno tiene la esperanza de que aunque perdidas, las mejores obras, las de más maravillosa belleza, supieron existir. Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar, no está mal pensar en un arte ruinoso, y mejor aún en un arte que nace ruinoso, en un artista que presenta vestigios, retazos, parcialidades. En realidad es probable que el arte no sea otra cosa que precisamente esto: vestigios, retazos, porciones, cachitos, y encima perecederos. Vamos a escuchar, en homenaje a Leonardo, Si yo nací de su pincel, un tanguito que canta Karina Biorlegui y yo aparezco ahí haciendo alguna voz. Vamos a hablar hoy acerca de la fuga de Francisco Duque de Alençon y Enrique de Navarra. Y para eso tenemos que hablar de lo que hablamos el martes. El martes contamos la historia de una conjura contra el rey de Francia, Carlos IX, aquel de la noche de San Bartolomé, y hacemos un resumen de lo publicado. El rey tenía, entre otros hermanos, tres, que son Enrique, el rey Carlos, ¿no? Su hermano Enrique, Margot y su hermano Francisco, también llamado Hércules, el más chico de los bárbaros. El marido de Margot, Enrique de Navarra, que era protestante, tuvo la idea de conspirar contra el rey, de deponerlo, y ubicar en el trono a Francisco, llamado Hércules. Pero la conjura salió mal, y entonces Enrique de Navarra y Francisco de Alençon, llamado Hércules, fueron encerrados en sus aposentos, vivían en el Louvre, y vigilados severamente. Había que evitar que estos tipos entraran en contacto con otros y volvieran a conspirar. Muy bien. Les estaba prohibido salir solos. En realidad no los mataron porque eran de la familia. Hubiera conspirado usted, Rolón, ya lo hubiera liquidado. Destinado a cerrar. Pero como uno era el cuñado y el otro el hermano menor, qué sé yo, enciérrenlo ahí en sus aposentos y nada más. Les estaba prohibido salir solos. Unos esbirros anotaban todas sus palabras. Ese encierro estaba, desde luego, inspirado por Catalina de Médicis, la reina madre, que era madre tanto del rey como de uno de los conjurados, el duque de Alençon, Francisco. Bueno, al ratito nomás de este encierro se murió el rey Carlos IX y subió al trono el otro hijo, Enrique III, que junto con su madre mantuvo la vigilancia sobre Enrique de Navarra y el príncipe Francisco de Alençon. A pesar de esta vigilancia constante, Catalina de Médicis vivía inquieta. A cada instante tenía miedo de que los dos cuñados consiguieran huir, ¿no? Unirse a los protestantes y preparar un nuevo golpe. Ahora contra el nuevo rey Enrique III, que también era católico. Como conocía los gustos de Enrique de Navarra por las mujeres, tuvo la idea de entregarle a Madame de Sauve a fin de retenerlo en la corte, incluso a ver si la tipa le sacaba alguna cosa. La joven, que era de temperamento galante, por no decir otra cosa, aceptó el papel que se le asignó. Se acercó a Enrique de Navarra y cuenta la crónica que iniciaron unos encuentros amorosos de padre y señor nuestro. De ese modo, Enrique siguió detenido sin saberlo por su suegra. Pero quedaba el otro conjurado, Francisco, el duque de Alençon. Y Catalina pensó también mandarle a alguna mujer para retenerlo en la corte. Le pidió consejo al rey Enrique III, acerca de quién podría cumplir aquel papel, y Enrique III tuvo una idea impresionante. Dijo, mandémosle a la misma mina, a Madame de Sauve. Mandá la misma mina que le mandás a Enrique. Así los retenemos a los dos aquí y al mismo tiempo los separamos. Y se van a odiar.
Entonces, Madame de Sauve aceptó también el papel de amante de Francisco de Alençon, y ahí nomás se anotó. Cuentan que entonces esta chica se entregaba en forma alternada a los dos cuñados, con todas las señales del amor sincero, nada de, bueno, estamos aquí, ¿qué va a ser? No, no. Pero para que el plan funcionara, les hizo saber a cada uno que su amor era compartido. Jugó al amor sincero, pero no ocultó la existencia del otro, sino no tenía gracia el asunto, ¿no? El amor de Enrique de Navarra y de Francisco de Alençon por Madame de Sauve aumentaba cada día. Ellos pasaban del pesar recíproco a unos odios declarados que en verdad no les permitían distinguir las razones políticas que los unían. Era más fuerte la pasión que los separaba. Madame de Sauve aumentaba esa enemistad del modo más tremendo. Delante de uno halagaba los ardores del otro. Ay, Enrique, si supieras cómo arde François. También llamado Hercule. Hubiera sido mucho mejor. Ay, Enrique, si supieras cómo arde Hercule. Como dijo Vicente. Bien. Todo iba tal como lo deseaban Enrique III y su mamá Catalina. El de Navarra y el de Alençon llegaron a odiarse. Ahora bien, el rey y su madre creyeron que, entretenidos por el amor y los celos, los vigilados ya habían renunciado a fugarse y a conspirar y a todo. También creía eso Madame de Sauve, la amante, que se jactaba de las pasiones que despertaba. Pero estaban todos equivocados. El 15 de septiembre de 1575, ayudado por sus amigos de la corte, Francisco de Alençon cambió sus ropas tradicionales y, disfrazado de cocoliche, consiguió salir del Louvre, sin ser reconocido. Marchó a pie hasta la puerta de Saint-Honoré, y allí lo esperaba una carroza que lo condujo a Dreux, una ciudad que era de su patrimonio. Fue recibido con júbilo por todos los caballeros de su partido, los protestantes, qué sé yo. Muchas horas después, Enrique III y Catalina fueron a buscar a Francisco y no lo encontraron. Lo buscaron por todas partes, especialmente en las habitaciones de las damas, pero no encontraron nada. Y el rey, furioso, ordenó que se lo llevaran vivo o muerto, era el hermano, pero bueno. Nadie logró atrapar a Francisco jamás. En medio de aquel trastorno, Madame de Sauve tuvo miedo de ser castigada por haber dejado escapar a uno de sus amantes, pero Catalina no hizo ningún reproche. Temía que al ofenderla favoreciera la fuga de Enrique de Navarra. Y bueno, por lo menos, ya que tenía la suerte de que todavía siguiese en el Louvre Enrique, era preciso, qué sé yo, conservarlo allí. Catalina mandó a llamar a las cortesanas más avispadas y les ordenó que le enseñaran a Madame de Sauve unas caricias fuera de lo vulgar. Yo dije, enséñenle también algunas caricias fuera de lo vulgar. Madame de Sauve resultó una alumna muy aplicada. Al cabo de unos días estaba en condiciones de mostrar su nuevo repertorio a Enrique de Navarra. Pero no pudo ser, porque Enrique también se había rajado. El 3 de febrero de 1776, después de haber adormecido durante unos meses la desconfianza de Catalina del Rey, obtuvo permiso para ir a cazar a un bosque vecino y no lo vieron nunca más. En realidad, por París no apareció hasta 20 años después. En la noche de aquel 3 de febrero, Enrique III se enteró de que su cuñado había encontrado caballos y amigos durante la cacería y que se había marchado al galope a refugiarse a Vendôme. Esta vez, la señora de Sauve creyó morirse de vergüenza. Imagínense, se le plantaron los dos amantes, se le plantaron. Estuvo varios días encerrada en sus aposentos, temiendo el enojo de Catalina, pero la reina madre mantuvo la calma otra vez. Poco más tarde, desde lejos, Enrique de Navarra y Francisco de Alençon, por separado,
iniciaron la lucha contra el reinado de Enrique III, pero esa ya es otra historia. La nuestra de hoy termina aquí, cuando se le rajaron los dos enamorados a Madame de Sable. ¿Te gustó esto? Sí. ¿A quién quiere dedicárselo? A los dos que se fugaron. A los dos que se espiantaron, sí, señor. Sí, sí. Yo pensé que le iba a gustar Madame de Sable. Sí, a los dos que se espiantaron, ¿no? Sí. Bueno, uno de ellos llegó a ser rey, ¿no? Enrique IV. Pero tuvieron que morirse todos los mayores, incluso François. Hemos ido a la discoteca y tenemos Fuga y Misterio, que no está mal, ¿no? Fuga porque se fugará y misterio porque el amor, aún en este caso, aún en este amor fingido quizá de Madame Sable, tiene algo de misterioso, ¿no? Fíjese que ella jugaba al amor sincero pero al mismo tiempo compartido. Es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad, pero no todos creen eso. Y creer eso y al mismo tiempo tratar de que no suceda es raro. Generalmente cuando uno cree en eso es porque no le importa. Aquellos que creen que se puede amar a más de una persona es porque no les importa si quien está con ellos ama a más de una persona. En cambio, cuando uno está interesado en que la persona que tiene a su lado lo ame solamente a uno, entonces empieza a creer otra cosa. Empieza a creer que no, que el verdadero amor consiste en amar a una sola persona, que es uno. Hasta que no se supere ese pensamiento, de creer que el amor verdadero solamente lo siente lo que no quieren a uno, no tendrían que dejar que los muchachos salieran a la calle a levantar mesas. Recién cuando acepten que es posible ser una persona decente y sin embargo no estar enamorada de uno, bueno, entonces ahí puede empezar a ir a los bailados. Escuchemos entonces Fuga y Misterio, esa bella composición de Astor Piazzolla y de Horacio Ferrer, que pertenece, como ustedes saben, a la operita María de Buenos Aires. Adelante.